¿Qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de la filosofía cristiana como uno de los grandes aportes de la Iglesia Católica. Pero antes de entrar en el índice y en cada una de las diapositivas, me gustaría comentarles, platicarles de dónde se me fue ocurriendo la necesidad de este video o por qué lo fui estructurando de esta manera. Hace unas semanas encontré en una librería de Estados Unidos, en San Antonio, Texas, una obra, un libro que me ha parecido muy interesante y que fue escrito como consecuencia de una colaboración entre el obispo Robert Barron, que es un ícono en Estados Unidos y en los países de lengua inglesa, sobre una forma atractiva e inteligente de plantear la fe, y por supuesto de un gran experto en el tema, John Allen. El título que lleva este libro es To Light a Fire on the Earth y como subtítulo Proclaiming the Gospel in a Secular Age. A mí la verdad es que me ha gustado mucho este subtítulo, que al español se traduce como Proclamar el Evangelio en la edad secular, es decir, en un momento de la historia donde la sociedad no tiene la experiencia de Dios a flor de piel o demasiado cercana, en gran medida, como lo veremos más adelante, por la falta de acceso a todo este bagaje cultural que es la filosofía cristiana. En este libro, que les recomiendo mucho, es muy ameno, ¿sí? Fácil de leer, pues está en el centro la labor de Monseñor Barron de acercar la fe como algo que vale la pena, como algo bueno, como algo positivo, porque yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, lo que ahorita predomina es una visión muy negativa de la iglesia, cuando en realidad tiene una riqueza filosófica, teológica tremendamente buena, positiva, y que es una contribución a la cultura. Yo me acuerdo, porque desde hace mucho tiempo estoy leyendo pues este tipo de libros, ha sido algo que me ha encantado. Sí recuerdo que me pasaba que cuando me topaba, por ejemplo, con algún conferencista o algún profesor que pues lanzaba críticas hacia la fe, hacia la iglesia, pues más que enojarme, lo que a mí me pasaba era que no me coincidía lo que él decía de vacío intelectual, porque era como la acusación principal, en relación a lo que yo veía en los libros. Yo decía, pero ¿cómo puedo hablar de vacío intelectual si la iglesia es la que creó los hospitales por áreas de especialidad? ¿Cómo puede hablar de vacío intelectual cuando la iglesia diseñó el actual sistema universitario? La conclusión que yo he tenido siempre que se me ha presentado alguna de estas voces es que pues en medio de los errores que obviamente como iglesia se han tenido, algunos de ellos pues lo sabemos lamentablemente, delitos que deben ser condenados bajo la tolerancia cero. En medio de todo eso, yo creo que lo que pasa con estas voces que nosotros debemos de escuchar con apertura y al mismo tiempo evaluar si tienen o no razón, obviamente en la exigencia de transparencia la tienen, pero cuando se van a la parte de que la iglesia ha frenado el desarrollo, pues yo no estoy de acuerdo ni hay alguna evidencia al respecto. Sí, podremos encontrar quizá en algún texto antiguo algún católico de mente cerrada o carente de formación que lo dijera, pero si sacamos un promedio de la historia milenaria de la Iglesia, nos vamos a dar cuenta que hay mucho más de aporte cultural, mucho más de desarrollo que de estancamiento. Entonces, volviendo a esa voz de aquel profesor o de aquellos profesores, pues mi conclusión fue que no han tenido un acceso profundo, a lo mejor sí alguna que otra mención como una especie de flash de lo que es la filosofía cristiana, porque cuando tú te acercas a ella,
puedes conocerla no solo como creyente, sino también como no creyente. Yo valoro a muchos ateos amigos que me han dicho que a la hora de estudiar la filosofía cristiana, si bien todavía no encuentran motivo para la fe, le empiezan a respetarla en el sentido de, mira, es más profunda de lo que yo pensaba o incluso tiene lógica, ¿no? Entonces, creo que una clave, sí, a la luz de este libro que estoy leyendo y que me ha gustado mucho, pero también de lo que yo voy viendo en el mundo de la cultura, en la cuestión académica, también en la calle, porque finalmente la fe no solo es un foro de intelectuales, ¿no? Tiene todo, ¿sí? Tanto la parte de calle, de contacto con la realidad, como también de estudio, porque yo no puedo hacer algo por los necesitados o por las personas vulnerables si antes no conozco mediante el estudio y también el contacto real, directo, pues con estas realidades de periferia que obviamente no se pueden abordar de cualquier manera. El estudio ayuda a hacerlo para que en vez de conservar la pobreza o la exclusión, pues más bien entren en un proceso de poder salir de ella mediante proyectos como puede ser un colegio, mediante proyectos como puede ser una bolsa de empleo y muchas otras iniciativas que la Iglesia en la dimensión social ha tenido, pero que encuentran como punto de partida la filosofía cristiana, porque yo puedo tener muy buenas intenciones, pero si no sé cómo encauzarlas, por falta de cultura religiosa, por falta de tener un plan, pues más que ayudar, voy a estorbar. Entonces, en este sentido, es que se me viene a la mente esta charla, esta plática, voy a tratar que sea lo más breve posible, pero sí pretende eso, ponernos en diálogo, el que piense que la iglesia genera retroceso, que es una institución autoritaria, bueno, le vamos a escuchar, porque yo creo que cuando estamos argumentando un punto, la clave es escuchar al otro, pero en esa escucha, cuando hay esa posibilidad de diálogo, pues también presentar nuestras razones y poder acercar contenidos, fuentes de rigor histórico que le permitan a la sociedad actual darse cuenta que olvidar la filosofía cristiana es como meterse a autogol, porque lo que más ha favorecido el desarrollo de ciertos países, pensemos en Europa, fue precisamente la visión cristiana que tenían de la realidad, lo que va rompiendo con ese mito de que frena el desarrollo. Pues con todo esto vamos a comenzar. Creo que es un tema interesante, ahí ojalá y puedan comentar al respecto, pues para hacerlo más completo y que no solo se escuche mi voz, ¿no? Bien, vamos a iniciar con el índice que tiene introducción, etapas y figuras, el aporte a la sociedad actual, obstáculos en su difusión y las consecuencias que esto ha traído, propuestas de solución y mirada de conjunto. Sobre las propuestas de solución, pues es donde yo me quiero concentrar. La verdad es que yo no soy de los que solo describe el diagnóstico malo de la realidad. O sea, a mí me queda muy claro que hay una crisis de fe, a mí me queda muy claro que la filosofía cristiana no está llegando a las bases. Lo reconozco, pero no me quiero quedar ahí, sino más bien, bueno, aquí está el problema, pero ¿cómo nos vamos a ocupar de él? Porque yo creo que la genialidad de la fe es eso, que puede valerse de una crisis, de ir a la zona cero para reinventarse, es decir, sin perder lo esencial, obviamente, el mensaje de Jesús, pero reinventarse en el sentido de volver a lanzar el valor de este mensaje, o sea, en vez de ver o quedarme en las estadísticas que ya las conocemos de una vaca en el número de creyentes, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Y creo que este puede ser uno de los caminos para conseguirlo. Pues empezamos con la introducción, que prácticamente ya la di, siempre me adelanto, pero esta es la oficial. 3 elementos sobre la mesa. Primero, explicar el aporte positivo de la Iglesia Católica frente a situaciones que la han dejado como una institución opresora o sin sentido. Muchas veces cuando alguien me dice es que Carlos, la Iglesia realmente es pura imposición,
a mí me gusta preguntarle, bueno, ¿qué has conocido de la iglesia? ¿Has ido a algún convento? ¿Has ido a alguna casa de retiros? ¿Has estudiado en alguna institución católica? ¿Cuántos católicos has conocido? ¿Con cuántos has platicado? ¿Te acuerdas de sus nombres, de quiénes son? Y la mayor parte de las veces no hay respuesta a esto. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado o se han quedado con lo que se dice acerca de la iglesia. Pero, como decimos en México y en otros países, del dicho al hecho hay mucho trecho, es decir, una gran distancia entre una cosa y la otra. Así que el mensaje es positivo, ¿sí? Como dice Monseñor Barron, mostrar la belleza de la fe que se materializa en la arquitectura, mostrar el valor de la fe que también tiene un aporte intelectual, como lo veremos más adelante, y un gran desarrollo de instituciones que le han servido a la humanidad, como los hospitales y las universidades. Una vez me pasó algo un poco, vamos a decir, divertido. Estaba yo platicando, que me gusta mucho hablar de esto cuando se da el contexto, no es que todo el día tengamos que estar sobre lo mismo, no. El punto es que una vez una persona me estaba discutiendo de todo lo que la iglesia estaba haciendo, que digo, yo no niego, y eso también lo aclaro, por supuesto que ha habido épocas donde los católicos no han entendido su papel. Por supuesto que hay situaciones de la historia de la iglesia por las que se ha tenido que pedir perdón, resarcir el daño, o sea, no borro eso. Yo más bien voy a cuando se refieren a la parte profunda, la raíz de la iglesia, porque es así, está pues exenta de todos estos vicios, ya que la raíz es Jesús mismo. Bueno, el punto es que un día, platicando de estas cosas, pues hubo una persona que me dijo que no le debía nada a la iglesia, que por qué se seguía hablando de ella, que lo mejor era borrarla. Y bueno, yo en ese momento alguien habló, cambiamos de tema y posteriormente en un ratito se retomó y empezó a hablar de su carrera y de la buena experiencia que había tenido en su universidad. Entonces yo ahora sí que agarré y le pregunté, bueno, ¿y qué universidad era? Y resultó, sí, ser una institución católica, ¿no? Entonces le digo, mira, ya ves, y se quedó así, claro, es un poquito, nos cuestiona un poco cómo es que no vinculó 4 o 5 años de la universidad con la iglesia, pero ya cuando yo se lo expliqué, pues lo vinculó y ahí es donde a veces dices, bueno, pues es un poquito contraproducente, hablas de una buena experiencia de aprendizajes en la universidad, pero pues esa universidad la fundó la iglesia, pertenece actualmente a la iglesia, entonces es a veces un poquito como contradictorio. Sin embargo, bueno, eso está en la introducción. El segundo punto, revalorar el papel de la filosofía en general, porque la sociedad actual no solo necesita de la filosofía cristiana, sino de la filosofía en general. ¿Por qué? Porque hemos tenido un deterioro en el pensamiento, en la argumentación. No significa que no seamos capaces o que estemos fuera, ¿no?, de los grandes pensadores y que caigamos en eso de que en el pasado todo era mejor y ahorita ya nadie está pensando. No, no me refiero a eso. A lo que me refiero es que ahora tenemos más distractores que antes, ¿sí? Yo me acuerdo todavía, cuando me tocaba ir al dentista, de chico, pues aún no estaba el desarrollo de los celulares, ¿no? Entonces estabas ahí y era un tiempo de espera donde pues no tenías con qué distraerte. Y si el dentista se tardaba 40 minutos, pues estabas ahí. Pero esos tiempos muertos donde a lo mucho lo único que tenías era o una revista, o bueno, en casi todos los consultorios de México, a veces se acostumbraba a poner alguna pecera, entonces pues o te la pasabas mirando la pecera, que por cierto es muy interesante, o una revista, pero no había más. Entonces esos tiempos muertos pues te ayudaban a pensar forzosamente para no aburrirte, qué voy a hacer con mi vida, qué voy a estudiar. Hoy esos espacios no existen. ¿Por qué? Porque esos espacios muertos han sido ocupados por el celular. Por supuesto que yo estoy de acuerdo que el celular o el móvil, para que nos ven desde España, no es algo malo. La tecnología no es mala, sí, la estamos usando para esta conferencia. Pero sí hay que aprender a dosificarla y a situar ahí la necesidad de la filosofía en general. ¿Por qué? Porque al ya no tener esos espacios de espera, ¿sí? Ahora está en el avión, nos podemos conectar al Wi-Fi, ¿no? Cuando se dan las instrucciones, porque también el avión era otro espacio
donde pues forzoso te desconectabas de lo que sucedía debajo, ¿no? En tierra firme, pero ahora también hay esta posibilidad de ir a más de 10,000 pies y mantener la conexión con tu lugar de trabajo, con las personas que quieres, etcétera. Nada de esto es malo, pero hace más necesaria la filosofía, porque ya no es algo que se da de forma natural. Y claro que la filosofía cristiana tiene un plus, porque está abierta a la trascendencia. Para mí es la más completa, porque cree tanto en la fe como en la ciencia. Yo siempre he dicho que la verdad es algo tan amplio, tan profundo, que no podemos abordarla desde un enfoque, sino desde dos. Y la única filosofía que tiene esta doble dimensión, pues es la filosofía religiosa y en este caso la filosofía cristiana, ¿sí? ¿Por qué yo creo en ella? Pues porque me ofrece el panorama más completo, ¿sí? Y entonces eso le da un valor agregado. Bien, como tercer punto de introducción, porque ya me estoy alargando mucho, es abordar los obstáculos y propuestas de solución a fin de que su bagaje teológico y filosófico llegue a las bases de la iglesia. Yo entiendo que no todo mundo se va a involucrar con el campo académico y no necesitamos que todo mundo se involucre con él, pero sí debe de darse un mínimo en todos los ámbitos de la iglesia, un mínimo necesario para ejercer los diferentes campos, ¿sí? Porque en todos hace falta un fundamento. Si yo voy a sustentar en la fe mi vida, las decisiones que vaya yo a tomar, ¿verdad? La objetividad, la capacidad de discernimiento, pues, lógicamente yo necesito bases, que no significa ser un doctor en estos temas. ¿Por qué? Porque en la iglesia cabemos todos y hay quienes tenemos un interés especial en todas estas cuestiones y hay quien no lo tiene y no por ello se lo vamos a imponer o lo vamos a rechazar. Claro que no, todos caben, pero sí tiene que haber un mínimo, porque si no empezamos a decir cosas pues que con justa razón alarman a los demás y que no contribuyen en nada al desarrollo de la sociedad y al poder acoger o recibir a las personas, ¿no? Bueno, pues con este preámbulo, con esta carta de intenciones, tenemos ya sobre la mesa la introducción. Obviamente, esta charla no es un momento para agotar todas las etapas y todos los capítulos de la historia de la filosofía cristiana, pero sí me parece importante, por su trascendencia, ubicar al menos 3 momentos en la línea del tiempo de la humanidad, ¿sí? Partiendo del siglo I con el nacimiento de Cristo hasta nuestros días. Y yo lo ubico en 3 etapas. Obviamente cada una de estas etapas se divide en otras, pero hoy lo veremos de manera general, porque es en estos capítulos de la historia que se logró fraguar lo que estoy diciendo de aporte intelectual, no solo en el campo de las instituciones que se crearon, sino que nos sirven también en nuestra persona, pues a la hora de opinar de los temas que están a la carta y que se relacionan con nuestra vida. Y esas 3 etapas con sus respectivas figuras, pues las podemos ubicar en 3. La primera es la patrística, la segunda la escolástica y la tercera, que es en la que nos encontramos ahora, la filosofía cristiana contemporánea. Es verdad que la patrística y la escolástica pues tienen el beneficio, tienen la ventaja de que se encuentran en todos los libros de filosofía y que se enseñan en todas las instituciones, aun cuando no son católicas. Y yo creo que eso es una ventaja, pero también es una prueba de la relevancia que tienen. Porque si en una institución que no se define como católica se aprecia, por ejemplo, lo que enseña San Agustín en la Ciudad de Dios o los aportes de Tomás de Aquino en el derecho internacional público, pues si se valora más allá de la iglesia, es porque tiene fundamentos. Y es triste que dentro, o de los que sí estamos identificados con la fe, pues no les conozcamos. ¿Qué es la patrística? Voy a dar brevemente una característica de cada una de estas 3 y mencionar algunos de los autores.
La patrística va a ser una serie de generaciones de cristianos, ¿sí? Muchos de ellos que van a descubrir la fe en la vida adulta, ¿sí? Y que abarca los siglos que van del primero al octavo después de Cristo. La palabra patrística pues nos hace referencia a la figura de los llamados padres de la iglesia, que se consideran tales por el valor de sus homilías, de sus sermones, de sus escritos. Y bueno, aquí van a destacar muchísimas figuras como San Ambrosio de Milán, San Agustín y por supuesto un largo etcétera entre los padres griegos y los padres latinos, pues que son un regalo para la filosofía y la cultura en general. ¿Cuál es el gran aporte de la patrística? Bueno, va a ser una generación más preparada académicamente hablando que el cristianismo primitivo, y entonces pues se van a dar cuenta de que la fe se estaba volviendo fideísmo, es decir, una fe desvinculada de la razón, aun cuando el apóstol Pedro en su carta pide dar razones de nuestra esperanza. La sociedad de aquellos primeros siglos empezaba a confundir el mensaje de Jesús y entonces lo veían más bajo una óptica mágica, ¿sí? Y entonces van a aparecer estas figuras, algunos expertos en filosofía, en oratoria, como el propio San Agustín, y entonces van a decir, efectivamente que el mensaje de Jesús no es una corriente filosófica, es una experiencia, pero obviamente hay que ponerla en contexto. Y para hacerlo necesitamos entender los escenarios donde nos movemos, y ahí es donde van a entrar las frases célebres, donde van a entrar los sermones, donde van a entrar los libros de estas figuras y que van a ayudar a que la sociedad pueda quitarle ese aspecto mágico a la fe y comenzar a vincularlo con la vida diaria, ¿no? Con las preocupaciones de las personas. Si uno lee a los padres de la iglesia, son tremendamente sabios. ¿Y por qué son sabios? Porque son capaces de explicar de forma simple lo más complicado y profundo que puede haber. Y eso es lo valioso, que en pocos renglones, hay sermones de muy pocos renglones, son capaces de convencernos también hoy en pleno siglo XXI. Entonces, ¿qué va a ser San Ambrosio? ¿Qué va a ser San Juan Crisóstomo? ¿Qué va a ser San Agustín? Pues ser una generación, sí, cercana a los orígenes del cristianismo, pero que le van a poner un encuadre para que la fe no se confunda con magia. Y también hay que recordar que la Biblia no estaba compilada como la tenemos ahora y no había acceso de esta en las casas, en las familias. Entonces, lo que van a hacer los padres de la iglesia es tomar esos textos bíblicos y a partir de esos textos en sus homilías lo van a acercar a la gente con fidelidad histórica. Entonces, de alguna forma, estos sermones van a ser el punto de contacto con la Biblia, con la raíz, y así evitar pues que se confundan las cosas y que la fe pues estaba dejando de responder a las preguntas que ya en aquellos siglos se iban dando, porque el ser humano desde siempre busca, ¿sí? Y no siempre encuentra. Entonces los padres de la iglesia van a ser ese puente entre la Sagrada Escritura y lo que vives todos los días, porque la fe, si no se conecta con tu trabajo, con tus pendientes, también con las cosas buenas de la vida, pues se va alejando, alejando, alejando y puede confundirse con la magia, ¿no? Entonces los padres de la iglesia nos salvan de esa parte. Luego va a venir siglos después, sí, la primera etapa de la escolástica, que los historiadores ubican entre el siglo IX y el siglo XII. Obviamente la escolástica va a durar más de este periodo, pero es, digamos, el inicial. Ya luego, a partir del siglo XIX, que nos queda mucho más cerca, pues vamos a estar hablando de la neoescolástica. Todo esto, desde luego, porque se reformuló frente al tema del siglo de las luces, la Revolución Francesa y los cuestionamientos que pues siempre son sanos porque ayudan a la iglesia a evolucionar en su forma de explicar la verdad de siempre, porque esa no cambia, pero con nuevo enfoque.
Va a haber figuras muy importantes, pero la escolástica va a ser iniciada particularmente por San Anselmo de Canterbury, y luego vamos a tener a otras figuras bastante entrañables como Santo Tomás de Aquino. La escolástica lo que va a intentar, y que de hecho va a lograr, es vincular la fe con la ciencia, o bien probar la existencia de Dios, pero no solo a través de argumentos bíblicos que son importantes, sino también a través de argumentos físico-químicos. Y entonces, claro, nos vamos a encontrar que la escolástica va a dar toda una generación de científicos a la humanidad. Muchísimos de los componentes que hoy conocemos de la física y de la química son descubiertos en este momento gracias a los monjes y a las monjas que hacían sus investigaciones en los conventos. Y bueno, dando un salto de muchos siglos, llegamos al siglo XX y al siglo XXI, donde nos encontramos actualmente, y aquí vamos a estar hablando de la filosofía cristiana contemporánea. La palabra contemporánea quiere decir de nuestro tiempo. Y vamos a encontrar a muchas figuras, como por ejemplo la que tenemos en pantalla, Edith Stein, quien va a ser una monja carmelita, pero que antes de ser monja carmelita va a ser una gran filósofa de raíces judías. Ella va a ser una gran figura, ¿sí? Tanto por su origen hebreo como por el proceso de conversión que va a suceder justamente al leer a Santa Teresa. Lo que se valora de Edith Stein es que ella, a la hora de que ya tiene el panorama completo del Antiguo Testamento, que le viene de sus raíces hebreas, y el Nuevo Testamento, que le viene del cristianismo, pues va a tener una mirada de la fe muy interesante. Desde luego que Edith Stein pues es famosa y reconocida por muchas razones. La primera, y la que quisiera yo resaltar, sus obras filosóficas, como por ejemplo La ciencia de la cruz, y la segunda, que también la volvió célebre, aunque desde luego es muy lamentable, pues no olvidar que ella es una de las víctimas del Holocausto, que fue provocado durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis. De hecho, ella muere en los campos de concentración, y hay testimonios de sobrevivientes de que cuando iban en el tren, porque ya habían sido deportados, pues ella se dedicó a ayudar a los niños, a cantarles, a animarlos, a tratar pues de consolarlos en una situación tan terrible, tan dolorosa como esta, quizá uno de los, bueno, no quizá, de los más grandes atropellos que ha habido en la historia de la humanidad. Yo creo que en muchos aspectos esto genera un shock, porque cómo el ser humano puede llegar a hacer tanto daño, y que hoy pues también Edith Stein y su historia pues nos recuerda hacer memoria de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, y que su memoria permita que esto no se repita. Entonces Edith Stein, antes de entrar al Carmelo, va a ser una gran filósofa, irá cambiando de universidades porque el nazismo la iba persiguiendo, como también le pasó a otras figuras de otra índole, como por ejemplo Sigmund Freud, Hans Kelsen. Va a haber varios intelectuales pues que van a sufrir esta época, pero de Edith Stein reforzar esa doble visión de el aporte del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y ya más reciente, Jacques Maritain, que fue un laico y que va a destacar por el surgimiento del humanismo cristiano, que hoy por hoy pues es lo más actual que tenemos, y por supuesto otros aportes como las obras completas de Joseph Ratzinger, hoy el Papa Emérito Benedicto XVI, y de otros teólogos también relevantes del Concilio Vaticano II, como el Padre Congara. Entonces, como podemos darnos cuenta, hay realmente relatos, libros, estudios, descubrimientos científicos en estas tres etapas,
en las que participaron tanto hombres como mujeres. Hoy que es tan necesario revalorar el papel de la mujer, pues hay que mencionar que ya la filosofía cristiana las reconocía y las reconoce. Para una muestra, Edith Stein, y que vino a inaugurar prácticamente ella la filosofía cristiana contemporánea. Bien, ¿cuál es el aporte que todas estas obras, ¿sí?, van a dar a la sociedad actual? Pues primero que nada, un sentido de vida. Y sentido de vida quiere decir una razón para levantarte todos los días, aún en medio de los problemas que uno pueda tener. Cuando tienes sentido de vida, hay una fuerza que para nosotros no es mera energía, sino un Dios, una persona que nos motiva a levantarnos. Vivimos en un momento donde la sociedad está cansada por los efectos de la pandemia, por los efectos de la inflación, y tener un sentido de vida es algo que te permite crecer y, por decirlo de manera más sencilla, reinventar la historia, ¿no? Una especie de renacimiento, utilizando el término pues de los grandes artistas de aquella época. El segundo aporte, que ya lo adelantaba yo, es que mantiene el vínculo entre la fe y la ciencia. Esto es bien importante, porque todavía hay muchas personas que piensan que es incompatible una cosa y otra. Yo cuando doy alguna clase de esto, pues siempre les digo, miren, hay varias pruebas para demostrar que la fe y la ciencia no son agua y aceite, sino el complemento perfecto. Y les pongo el caso de Gregor Mendel, padre de la genética y al mismo tiempo monje agustino. Les pongo el caso de San Alberto Magno, que es el que descubre el arsénico, y el caso que pues a muchos les llama la atención, porque hasta les pongo la foto que tiene con Albert Einstein, el padre Georges Lemaitre, ¿sí?, que quien es el autor de la teoría del Big Bang, hasta ahora la más aceptada en cuanto al origen del universo. Y yo me quiero detener aquí. Tan importa la filosofía cristiana, tan importa el pensamiento teológico de la Iglesia, que paradójicamente siempre se ha dicho que se opone a la explicación del universo, cuando fue un sacerdote, sí, experto en astrofísica, Georges Lemaitre, el que ideó la teoría del Big Bang. O sea que incluso esa teoría tiene su origen en este pensamiento filosófico. Si esto se enseñara en algunas clases de catecismo o ya más adelante en las clases de religión, en secundaria y bachillerato, nos iría mejor, porque con hechos y no con teorías los jóvenes se darían cuenta que no necesitan optar entre una y otra, que pueden llevarse el paquete completo. Y por ende, la filosofía nos da un triple aprendizaje. Aprender la relación con Dios, la relación con uno mismo y la relación con los demás. Y claro, ahora con la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, podríamos hablar de un cuádruple aprendizaje. Relación con Dios, relación con uno mismo, relación con los demás y relación con la naturaleza, porque ciertamente esto tiene una base bíblica. En el libro del Génesis, Dios constituye al ser humano no tanto como propietario de la creación, sino más bien como un administrador. Y en este concepto bíblico de administración, pues cabe el desarrollo sustentable. O sea, hay toda una profundidad que podemos ir encontrando en la filosofía cristiana, pero que se puede concretar en esta triple dimensión: sentido de vida, porque además utiliza la lógica, se abre a los avances de la psicología, del acompañamiento; fe y ciencia, pedir que una persona se sane, pero también acudir al tratamiento médico adecuado; y esta triple o cuádruple dimensión del aprendizaje, que no lo podemos encontrar en un esquema filosófico que no reconozca la existencia de Dios. Y ahí la filosofía cristiana, que ha sido custodiada por la Iglesia y compartida por ella, porque en internet pueden encontrar todo esto, no es algo que se haya guardado, no es un privilegio de unos cuantos, está totalmente disponible, y eso rompe con la idea de que la Iglesia atrasa. ¿Cómo va a atrasar la Iglesia si te está ofreciendo fe y ciencia? ¿Cómo va a trazar la Iglesia si el autor de la teoría del Big Bang creció en ella y fue sacerdote? ¿Cómo va a trazar la Iglesia si antes de la psicología moderna ya existía el conocimiento del mundo interior?
¿sí? De las relaciones humanas, de la complejidad de una depresión, de una ansiedad y de cómo responder a ella, obviamente ya con la evolución y los aportes actuales. Pero esa idea de que la iglesia traza, pues va haciendo más bien una leyenda a la luz de estos datos que estamos dando. Bien. Ahora, evidentemente, como decía yo, pues todo esto, si lo conociéramos todos los católicos y los no católicos, pues nos iría mejor y no tendríamos pues toda esta cuestión agnóstica que siga aumentando día a día en las estadísticas. O sea, sería lo ideal, pero siempre hay que confrontar ideal y realidad. Y desde luego que esto que yo estoy explicando sí no está llegando a la base. Y precisamente por eso no tenemos esa apertura a la experiencia de Dios, porque la experiencia de Dios llega a través de rendijas, ¿no? Y una rendija puede ser el conocimiento. ¿Cuántos al leer a Santa Teresa, al leer a Santo Tomás, al leer a San Juan de la Cruz, vivieron la experiencia de Dios? Pero si no hubieran tenido acceso a esa fuente, a ese libro, pues no hubiera sucedido. Por ejemplo, a Jacques Maritain, que lo mencionábamos hace un momento, y a su esposa, se convierten al catolicismo por leer a Santo Tomás de Aquino. Y a Edith Stein le va a suceder lo mismo con las obras de Santa Teresa al conocer una viuda que se las recomienda, ¿no? Entonces, vamos encontrando que todo esto, pues sí tiene obstáculos de difusión que hay que poner sobre la mesa para superarlos. El primero es que tenemos gente buena, y eso yo creo que hay que resaltarlo, porque la buena voluntad es lo primero para vivir la fe. Pero en estas cuestiones sí hace falta sumar, al ser buena persona o al tener tiempo libre, la formación. A veces en las parroquias, y esto lo aplaudo, hay personas que tienen toda la intención de ayudar y que incluso tienen el tiempo de hacerlo porque ya se han jubilado. Y eso, desde luego, ellos muchas veces llevan el 80% de la organización de la parroquia. Pero ¿qué pasa? No basta la buena voluntad. No basta el tiempo libre, se requiere formación. Porque si tú tienes un catequista o una catequista con toda la acreditación, con todos los permisos, pero nada más la tienes porque es buena persona, claro que con su vida va a transmitir cosas positivas, va a transmitir valores, pero se le puede ir decir cosas que yo he llegado a escuchar como estas, que debes de creerlo porque así te lo digo yo. O cuestiones como debes de creerlo porque lo dice la Biblia. Claro que la Biblia es palabra de Dios, pero en un niño, en un adolescente se necesita un complemento. O puedes escuchar cosas como que la iglesia no acepta la teoría de la evolución, cuando claro que la acepta. Entonces, ¿qué pasa? Se va volviendo un teléfono descompuesto, ¿sí? Y entonces el niño crece, pero se quedó con las ideas no de la catequesis, porque la catequesis está perfectamente estructurada, sino de que no se le comunicó adecuadamente, porque la persona sí tenía buena voluntad, pero le faltaba formación. Entonces, esto es una alerta. En los cursos prematrimoniales pasan cosas similares. En las pláticas para el bautismo sucede detalles así. Se ha ido mejorando, el mismo Papa Francisco lo ha impulsado mucho, pero todavía sí hay gente buena, y eso es la materia prima, lo básico, ¿no? Pero también tiene que haber formación en estos temas, y no necesariamente todos tienen que ser licenciados o doctores en filosofía, no, pero sí tener ese mínimo necesario, que más bien es un máximo, acorde a la realidad, a la edad y al momento. Yo, por ejemplo, sí es cierto, al estudiar Derecho tuve que acreditar filosofía del derecho, y eso me facilita mucho estos temas, pero cada uno tiene que encontrar desde dónde los puede abordar. Sí, habrá casos donde sí se requiere un título universitario, habrá otros donde, al no ser educación formal o bajo un diploma, como puede ser una clase de catecismo en el sentido académico de la palabra, lo puede dar una persona que tome un curso, un diplomado, y que aún sin ser una licenciatura esté en las condiciones de poderle hablar a los niños y a las niñas en su idioma. Esto no estoy diciendo que se les deba de enseñar la suma teológica a los que se están preparando para la primera comunión, pero sí cuidar mucho lo que se les dice para que puedan ser hombres y mujeres libres y hombres y mujeres informados, y que no nazcan creyendo que hay toda una conglomeración de católicos en contra de la evolución, porque no es así, ¿sí? Luego, también existe, y esto es muy común, segundo obstáculo,
Prejuicios sobre estos autores. A mí me ha tocado escuchar en algunos espacios de, pues que cómo les vamos a hablar de Santo Tomás, es demasiado denso, ¿sí? Y entonces mejor, pues se les pone un canto, un dibujo, y digo, las dinámicas de integración se entiende que son buenas para romper el hielo, pero no puede ser pura dinámica, se necesita también un fundamento. Claro, atendiendo a la edad, ¿no? O sea, los niños no, primaria, kinder, por supuesto que no, pero ya a partir de secundaria, bachillerato, universidad y sus equivalencias en los países donde estén, no hay que subestimar a los jóvenes, ya lo dije yo en otro video, no se trata de darles migajas, ¿sí? Sino del verdadero contenido. ¿Tú crees que Santo Tomás les aburre? Yo ya he hecho la prueba de ponerles un video de 3 minutos sobre él y quedan interesadísimos. Entonces, pues tú tendrás tu tesis, pues yo tengo una antítesis en ese sentido, ¿no? Y es que debemos de superar el prejuicio de estos autores, porque algunos dicen que eran demasiado intelectuales, ¿dónde queda la fe? Pues ahí les va. Por ejemplo, cuando Santo Tomás tenía que escribir algún tratado y pues no, ahora sí que no se le ocurría la respuesta, seguía la hoja en blanco y ya necesitaba pues responder esa disputa. ¿Qué hacía Santo Tomás? Celebraba una misa dedicada al Espíritu Santo y le decía, lo que yo no puedo, transmítemelo tú. ¿Cómo que dónde está la fe en Santo Tomás? Pues ahí tienes este gesto, ahí tienen este gesto. No era puro intelecto, era una persona de fe, era una persona de contacto con Dios y que invocaba al Espíritu Santo para que lo que él había estudiado diera fruto y se compartiera en favor de otros. Finalmente, la Suma Teológica era a favor de otros porque era el manual que llevaban los alumnos en los escolasticados, ¿no? Entonces, todo esto, cuando ya lo estudias a fondo, echa abajo uno a uno los prejuicios. Y lo tercero, que también pasa, pues que en estos espacios escolarizados y no escolarizados, pues a veces se cae en una espiritualidad artificial. ¿Qué significa una espiritualidad artificial? Pues una espiritualidad de efectos especiales. ¿A qué le llamo yo de efectos especiales? Pues que ponemos ahí a la gente joven y no les damos ni 5 minutos en silencio para que hable directamente con Jesús presente en el Santísimo. Todo se llena de actividades, de sonidos que dizque relajantes. No, es el encuentro directo con Jesús. Dale 5 minutos con él, porque si él no es el protagonista, pues es todo artificial. Y lo artificial no te va a sostener cuando te llegue una prueba personal. Lo artificial no te va a sostener cuando en la universidad te pregunten, ¿estás de verdad seguro de que Dios existe? ¿O cómo puedes decir de que Dios existe habiendo tanto dolor y tanta injusticia en el mundo? Vas a tener de que dar una respuesta, pues dártela a ti mismo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estos obstáculos que están muy arraigados a nivel mundial, ¿sí? Y que necesitamos cuidar con justo equilibrio y atendiendo a la edad, pues, de cada destinatario. Bueno, obstáculos en su difusión, pues ya los vimos. Pero ahora vámonos a las propuestas de solución, porque esto tiene que ser en positivo. La primera sería, a nivel iglesia, ofrecer más información y facilidades de contacto con facultades católicas de filosofía. Miren, a veces es una ironía que estemos tan mal preparados, siendo la institución mundial que tiene más universidades en los 5 continentes. No es lógico, ¿sí? Es como si en mi familia se vendieran telas y yo no tuviera una para hacerme una camisa. ¿Pero cómo va a ser si vives entre telas? Bueno, pues a veces así nos pasa. Estamos llenos de facultades, pero a veces no sabemos que existen o no encontramos la forma viable de contactarlas o la cuestión económica. Entonces, hay que empezar a despertar, a ver, ¿qué estamos haciendo con nuestras universidades? ¿Qué estamos haciendo con nuestras facultades? ¿Sí? Y que empiecen a compartir, sí, yo entiendo, algunos cursos se cobrarán, otros se puede iniciar un fondo para becas. Aquí es donde entra la creatividad, aquí es donde entra el ingenio administrativo, que la administración no está peleada con la fe, y empezar a decir, bueno, pues estás oyendo que ese catequista está diciendo barbaridades, está negando la ciencia, está negando la medicina y te está diciendo de que solo Dios te va a resolver con un Padre Nuestro. Bueno, pues caray, es porque está faltando formación. Si estás viendo que hay demasiadas supersticiones que combinan peras con manzanas, bueno, ¿dónde está esta facultad, no? Bueno, primero. Segundo, fortalecer los espacios tanto para expertos como para principiantes. O sea, tiene que haber cursos donde te pidan un título previo, pero tiene que haber otros completamente abiertos, que no te pidan nada más que estar. Porque esos principiantes o por hobby
también pueden ser evangelizadores y también pueden abrirse al diálogo con los que piensan diferente, ¿sí? Y también capacitar a personas que el día de mañana tengan un puesto de autoridad. Cuando digo autoridad, respetando la separación iglesia y Estado, yo soy un gran defensor de esta separación, pero preparados también en el servicio público. Luego, formar pequeños grupos que a su vez lo transmitan a otros. Hay que empezar en pequeño. Pues vamos a poner un plan piloto en esta parroquia. Ya que la preparamos, nos vamos a la que sigue. Y así sucesivamente, para que haya fundamentos. No es lo mismo que tú te acerques a rezar el Padre Nuestro entendiendo lo que dices, que repitiéndolo sin conocimiento de causa. Y luego, su uso de la tecnología de la comunicación. Lo presencial tiene su valor, obviamente de acuerdo a la situación sanitaria, pero también pues, puedes traerte al mejor filósofo, no sé, los dominicos, por ejemplo, son buenísimos en esto, y en la pandemia ofrecieron varios cursos, varias conferencias maravillosas. Bueno, pues ahí lo tienes, ¿sí? Y hay la disponibilidad para conectarnos. A mí me tocó dar ya conferencias con participantes de varios países y hasta de usos horarios distintos, lógico, y se va generando esta cibercomunidad que luego va a lo presencial, a lo real de cada lugar. Y esto también, mayor conciencia al respecto, porque mientras no estemos conscientes de que la filosofía cristiana es un aporte para la iglesia, pero también para la humanidad, también un ateo se puede beneficiar de esto, mientras no tengamos mayor conciencia al respecto, pues vamos a seguir evaluando y vamos a seguir diciendo que todo va bien, cuando en realidad nadie nos está libremente aceptando la fe, porque la fe, y hay que aclararlo, nunca es una imposición ni el lavado de cerebro, esto no es una secta. La fe es una propuesta y la persona en su libertad sabe si la acepta o no, pero lógicamente no te va a aceptar algo mal elaborado, lógicamente no te va a aceptar algo que contradice lo que tú mismo estás explicando y que estás tratando de vivir. Pues aquí hay propuestas, ¿sí? Programas, facultades, utilizar las plataformas, fondo de becas, ¿sí? Pequeños grupos que a su vez capaciten a otros grupos, y este efecto en cadena ayudará a que la filosofía cristiana llegue y a que las personas, el público en general, se entere que creemos en un Dios que vale la pena, un Dios que invita a la ilusión, al entusiasmo, y no un opaco o abstracto que no nos dice nada. Y bueno, llegamos al final, a la conclusión, a la mirada de conjunto. Yo veo necesario el tema de la filosofía cristiana para favorecer la experiencia de Dios, o sea, el encuentro con Él. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y experiencia? Bueno, que en el conocimiento pues yo te explico las partes de la misa, pero solo hasta que vas a una pasas a la experiencia. Sin embargo, no puedes ir a una, o bueno, puedes ir, pero no la vas a experimentar adecuadamente, pues sí, no entiendes nada, ¿sí? Entendiéndola y viviéndola es la clave, esa es la clave. Entonces, antes de las normas morales, debe darse la experiencia de Dios. Así tienen sentido. De otro modo, quedan en meros enunciados que no dicen nada. Esto es un peligro. A veces no se evangeliza, a veces simplemente se habla de normas. Y la norma moral es una consecuencia de la fe, porque una vez que la aceptas, claro, no vas a vivir de cualquier manera. Sí, un creyente no puede ser corrupto. Bueno, y alguien no creyente tampoco, pero me refiero, creo que se entiende. Sin embargo, el problema es que si yo enseño normas y no enseño a Jesús, pues esa norma, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que me digas, debes amar, si no conocemos a la fuente de ese amor que es Dios? Entonces, primero va la experiencia y luego va, evidentemente, la norma moral, porque aquí relativistas no somos, pero tampoco un normativismo que ahogue la experiencia de Dios. Y bueno, para facilitar esa experiencia y que bueno, ya luego llegue la implicación moral, hay que proporcionar a las nuevas generaciones las herramientas, y una herramienta puede ser la patrística, una herramienta puede ser la escolástica, una herramienta puede ser la filosofía cristiana contemporánea, para que con libertad y al mismo tiempo criterios claros, porque si no saben en dónde buscar, pues darán vueltas en círculo, puedan cuestionarse acerca de Dios, acerca de que no debemos avergonzarnos de la cultura cristiana,
Y cuando digo no avergonzarnos, no me refiero a que si yo, cualquiera de ustedes asume un cargo público, lo vamos a imponer, jamás, eso no se puede. Pero sí que desde esa posición, pues los valores cristianos son de desarrollo, los valores cristianos son de preocuparte por los excluidos, los valores cristianos son de administrar bien. Entonces, con todo ese bagaje, cuando lo asumes, cuando lo asimilas, no solo vas a favorecer a la cultura cristiana, sino a quien no pertenece a ella, pero que por ser persona es reflejo de Dios y tiene que ser atendido. Entonces, aquí está el meollo del asunto. La filosofía cristiana, y no dinámica sin ton ni son, es una de las claves. Obviamente hay que sumarle otras, momentos de oración, contacto con la realidad, ya lo hemos dicho en el video de la mejora de la clase de religión, pero esta sí que es una rendija a través de la cual puede entrar esa luz, ese conocimiento que nos dé cultura general, que nos dé una conversación amena, agradable y que en positivo permita presentar la fe que muchas veces es vista como la mala del cuento, como la aburrida, cuando es apasionante. La cosa es que para que sea apasionante, pues primero hay que entender qué es lo que la hace significativa. Pues con esto concluimos, ¿sí? Y estaremos próximamente en otro video.